Buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, Hola, profe, profe. ¿qué tal? Perfecto, Hola, profe, sí te escuchamos. qué suerte, qué suerte. Por lo que veo, muchos están viendo el partido ahora, ¿eh? No, ni ahí, profe. Me estoy dando cuenta en sus conexiones. En el colectivo, profe, ni ahí. Bueno, antes que nada, chicos, quiero pedirles si es que se pueden poner presentes en el campo. Está habilitado en el horario de clases, que sería de 7 a 7:40, por favor. Bueno. Y si es que me Está, pueden profe. decir si esta vez sí le funciona, porque la clase pasada creo que no funcionó. No permitía. Sí. Bueno. Bueno, chicos, antes que nada les digo que estuve recibiendo todos sus correos, todos sus mensajes, cualquier tipo de comunicación que hicieron conmigo estuve recibiendo. No pude contestar todos los correos que me enviaron, pero sí fui recepcionando todos los trabajos, temas e integrantes que me estuvieron enviando. En lo que resta de la semana, yo estaría dando la aprobación de forma general en el campus, como para que puedan continuar, avanzar con el trabajo que cada grupo, cada persona dio, ¿verdad? También estuve recibiendo informaciones de personas que en un principio iban a hacer de forma individual. Luego de unos días me vuelven a escribir y me dice que se van a unir con tal o cual grupo integrante. Yo no tengo inconvenientes, como les dije, que hagan eso, o si tienen algún inconveniente que se comuniquen conmigo, ¿verdad? Pero a la hora que yo les doy el visto bueno como para que ustedes puedan comenzar con el trabajo, me gustaría que respeten el grupo en donde están o si hacen de forma individual. Si A o B motivo hay alguna discrepancia, problema entre integrantes, como le dije ya desde la primera clase, me comunican, me avisan de manera formal como para poder tomar las medidas respectivas. Eso como para que, como les repito una vez más, como para un mayor manejo y organización de parte mía hacia ustedes. El día de hoy lo que estaríamos dando es, terminamos lo que fue la unidad uno. Vamos a terminar la unidad uno hoy y estaríamos comenzando también con lo que hace referencia a los términos, conceptos de lo que es proyectos de inversiones, investigación de mercado, muestreo, etcétera, como para que puedan avanzar con el trabajo. Una vez más le digo que todos estos materiales que vamos a ver a lo largo de estos semestres es de forma general, son conceptos generales que usted tiene que interpretar y poder volcarlo eso en sus respectivos trabajos ya de manera particular teniendo en cuenta el tema que estarían trabajando. Bueno, le voy a compartir mi pantalla mientras continúo aceptando a los compañeros. Si pueden silenciar todos sus micrófonos, por favor. Cualquier consulta que tengan, me pueden estar interrumpiendo sin problema alguno.
La última vez nos quedamos todo lo que es la parte de segmentación, beneficios, entre otros. Ahora estaríamos comenzando con lo que es un proyecto de inversión. Disculpen chicos, pero están ingresando con todo ahora. Bueno. Cuando estamos hablando de qué es un proyecto de inversión, estamos hablando sobre una propuesta de acción que implica la utilización de un conjunto determinado de recursos para el logro de unos resultados esperados. Cuando estamos hablando de un proyecto de inversión, estamos haciendo referencia al dinero que yo dispongo o puedo disponer para iniciar una actividad comercial. Cuando estamos hablando de una actividad comercial, estamos hablando de una actividad económica que me genere una rentabilidad estimada. Y otro punto importante, cuando estamos hablando de recursos, estamos hablando de los recursos humanos, tecnológicos y económicos. Nosotros sabemos que todos los recursos son escasos, concepto de economía básica, lo cual también se aplica dentro del concepto de inversiones. Continuando con esto, un proyecto de inversión hace referencia a un balance entre costos y beneficios de una idea sobre una bondad o una inconveniencia de un proyecto de inversión, lo que se constituye en un aspecto de importancia vital para su análisis previo a la decisión de ejecutarlo. Lo que nos quiere decir esto es lo siguiente: si es que nosotros tenemos una cantidad de dinero para poder invertir en una actividad económica, el motivo principal por el cual hacemos esto es para obtener una rentabilidad, para obtener una utilidad de esa actividad que quiero desarrollar. Cuando ya elegimos qué es lo que vamos a trabajar, en qué vamos a invertir, nosotros tenemos que hacer la siguiente ecuación. Sería lo que yo tengo por invertir menos el costo. Es decir, estamos hablando lo que yo invierto menos los costos. Si es que hay alguna rentabilidad, tendría que ser el resultado de dicha ecuación. En el sentido que si yo invierto, o si yo tengo un costo, mejor dicho, para iniciar una actividad comercial de 25, 30 millones de guaraníes, ese es el costo que yo tengo, esa es la inversión que yo realizo. Y yo pretendo una rentabilidad de como mínimo 60-70% en un plazo determinado. Ese plazo determinado por lo general en un plan de negocios, el cual nosotros vamos a estar implementando, estaríamos hablando de como máximo 5 años. Entonces, el costo que yo tengo, es decir, la inversión, yo tengo que calcular el plazo, que sería en un plan de negocio sería en un periodo de 5 años, teniendo una tasa de retorno, es decir, una rentabilidad estimada entre el 60 y 70%. Yo puedo recuperar esa inversión en yo puedo recuperar mi inversión inicial en 2 o en 3 años. El resto, ya estamos hablando ya de rentabilidad. Continuando un poco, antes de pasar este tema, ¿están teniendo alguna duda o consulta?
Yo lo que quiero es que manejen bien cuál es el concepto de qué es un proyecto de inversión y qué tienen que tener en cuenta. Yo creo que está claro, profe. Perfecto. Pasamos al siguiente punto. Cuando estamos hablando de la naturaleza de los proyectos, estamos hablando de las clases de inversiones que pueden haber. Pueden haber dos tipos de inversiones, que serían del sector privado o del sector público. Cuando estamos hablando de inversiones en el sector privado, estamos hablando de inversiones que hacen personas entre sí dentro de un determinado mercado donde no hay, o mejor dicho, no existe un factor común que sería el Estado. Un proyecto de inversión podría ser abrir sucursales, dar mano de obra, maquilas, etc. Y cuando estamos hablando de inversiones en el sector público, estamos hablando de empresas que trabajan con el Estado. Un ejemplo concreto y claro de esto son las licitaciones, en donde tal o cual empresa provee al Estado, ya sea de insumos médicos, ya sea de combustible, ya sea de computadoras, de rodados, muebles, etc. Pero continuando un poco con la explicación, tenemos el proyecto de inversión privada, como estamos viendo, o le expliqué mejor dicho, es realizado por un empresario particular para satisfacer sus propios beneficios, para finalidad, para finalidad individual. Los beneficios que el agente económico privado, es decir, la empresa privada, espera del proyecto, ¿qué son? Son los resultados del valor de la venta de los productos que genera el proyecto. Es decir, si es que yo realizo una inversión, yo esa inversión la realizo de forma particular, como les dije, teniendo el ejemplo de la vez pasada, abro una sucursal, no sé, en Loma Plata. Yo espero, o sea, yo realizo esa inversión porque espero que sea rentable, o mejor dicho, espero una rentabilidad de esa inversión que realicé. Continuando con la inversión privada, también se deberá utilizar los recursos de manera eficiente a fin de obtener la liquidez necesaria, lo cual esto hará que el negocio funcione y prospere en el tiempo. El que invierte establece el porcentaje mínimo de aceptación de inversión, tasa de descuento. Es decir, cuando yo realizo una inversión, para poder realizarla, yo necesito previamente tener estudiado dónde voy a realizarlo, si va a ser rentable realizarlo en ese local, si me va a generar una rentabilidad que esté de acuerdo a la liquidez o al flujo de efectivo que yo necesito, que yo espero, que yo calculo. Como también tengo que tener en cuenta que tiene que ser perdurable en el tiempo. Por lo general, cuando abrimos un negocio, tenemos un periodo que por lo general suele ser entre 6 meses a un año, entre pérdida, ganancia, empate, pérdida, ganancia, empate, o como mejor dicho, conocemos, salvo pierdo. Eso es, como les puedo decir, es el proceso o el camino normal entre comillas de toda empresa y de toda inversión que uno realice. No es que yo realizo una inversión de 35 millones hoy y yo en una semana ya voy a recuperar eso. No funciona tanto así en el sistema financiero.
sino hay un tiempo en el cual tenemos que establecernos y poder llegar a los parámetros indicados de acuerdo a nuestro plan de acuerdo a nuestro plan de negocio. Y cuando estamos hablando que somos nosotros los que establecemos la tasa, el porcentaje de aceptación de la inversión, no es otra cosa de la rentabilidad que yo espero. Si yo hago un plan de negocio y yo digo, pues para hacer eso tenemos que ser razonables también. Yo espero tener una tasa de rentabilidad del 60-70%. De acuerdo a ese porcentaje de rentabilidad que yo espero, o que yo deseo, mejor dicho, se hace toda una serie de estudios, investigaciones, estudios de mercado para ver si voy a poder llegar a esa rentabilidad. Porque a lo mejor el resultado que yo voy a obtener me dice, no voy a llegar al 70%, pero sí voy a llegar a un 45%. Entonces, de esa manera yo voy a analizar si me es rentable o no me es rentable, o, entre comillas, si va a valer la pena todo el esfuerzo que voy a tener que realizar para esa inversión. Ahora entramos en lo que es la inversión pública. Son instrumentos de intervención del Estado en aquellas áreas que corresponde a su misión y naturaleza. El Estado promueve, desarrolla o ejecuta proyectos en sus diferentes áreas, tanto a nivel político, administrativo, territorial, lo cual están dirigidos a resolver problemas y satisfacer necesidades sociales de diversas índoles. Es decir, la inversión pública no es otra cosa que el trabajo en conjunto de una parte, de un componente del Estado con una empresa privada, que por lo general esto se da en licitaciones. ¿Por qué? Porque es el Estado quien dice, yo necesito 100 vehículos, 100 camionetas, 100 computadoras, etcétera, ¿verdad? Y en las licitaciones entran en la puja distintas empresas que pueden comercializar el mismo producto, como para poder ver dónde el Estado quita más ventaja. Aquella empresa que es adjudicada va a vender esos productos al Estado de una forma que no lo haría normalmente en un mercado estándar. Ahora. Permiso, profe. Sí, adelante. ¿Será que le podés silenciar a todo su micrófono? Porque interrumpe muchísimo, desconcentra muchísimo. Un segundito. Hay mucho ruido de fondo. Bueno, continuando. El tema es, entre paréntesis, que las licitaciones que nosotros tenemos en el territorio nacional es un poco diferente con la que normalmente se trabaja en Sudamérica. ¿Por qué les digo esto? Como estamos hablando de inversión pública, en un alto porcentaje eso se realiza mediante licitaciones. Cuando hablamos de licitaciones, hablamos de una intercepción o de una intermediación entre el Estado y distintas empresas. Para que una empresa sea adjudicada, nosotros no tenemos en cuenta la calidad
del producto o del servicio que vamos a adquirir. Nosotros no vamos porque está establecido por ley que tiene que ser seleccionada aquella empresa con el precio más bajo. ¿Qué pasa acá? Nosotros, como Estado, no vemos la calidad del producto, sino vemos el costo. Nosotros decimos, o el Estado dice, por ley, que mientras el costo sea más bajo, hay más posibilidades de poder, o sea, de la empresa de poder acceder o ganen esas licitaciones. En cambio, en otros países, no es tanto el costo lo que entra a tallar, sino las características técnicas de poder decir si es que de poder determinar si es que nos va a servir o no. Eso es lo que es hoy. Luego sabemos que, bueno, estas licitaciones tienen sus cosas también que ya no nos compete más tampoco. Ahora, hay una frase como para poder terminar este capítulo y poder continuar, la cual menciona que el momento ideal para iniciar tu proyecto soñado es aquí ahora. ¿Qué quiere decir esto? Muchas personas, como les dije a un principio también, todo problema también es sinónimo de obtener alguna rentabilidad o de alguna oportunidad. Muchas empresas a lo largo de toda esta pandemia, que ya nos vamos por 6, 7 meses, tuvieron que reinventarse, muchas cerraron, muchas quebraron, otras decidieron no dejar de lado la actividad comercial que estaban haciendo y poder entrar en otra que le genere una cierta rentabilidad como para poder continuar trabajando en el mercado. Y eso es lo que nos quiere decir también esta frase, que si vos querés emprender una actividad paralela a la que uno tiene, o quiere dejar su trabajo como para poder emprender, no es tan solo como, o sea, no es pensar no voy a hacer o no es el tiempo, la pandemia, no, es realizar un estudio de mercado, ver si es que sería conveniente o no, si es que vamos a tener potenciales clientes, etcétera. Esto les digo esto porque está muy relacionado con nuestra segunda unidad que les voy a mostrar ahora. Continuando con lo que es la parte de inversiones, estamos hablando. A ver. ¿Cuál es la necesidad de los proyectos de inversiones? Todos y cada uno de los bienes y servicios que tenemos disponibles en el mercado antes de venderse comercialmente fueron evaluados desde varios puntos de vista, siempre con el objetivo final de satisfacer una necesidad humana. Perdón. Cuando estamos hablando de cuál es la necesidad de hacer un proyecto de inversión, la respuesta es para satisfacer una necesidad humana. ¿Por qué? Porque cuando yo preparo, vendo, produzco algún bien o realizo algún servicio que satisface la necesidad de otra persona, yo lo hago con un fin de obtener una rentabilidad. Yo realicé este trabajo, te sirvió a vos, perfecto, hay una remuneración para mí por realizar ese servicio. Pero por lo general, no es que funciona de manera tan simple esto. Por eso el nombre de proyecto de inversión, porque dentro de un proyecto de inversión entra una serie de estudios
de características esenciales y especiales para poder determinar si lo que yo voy a producir o fabricar o ofrecer en el mercado sería, o sea, mejor dicho, tendría una aceptación por un grupo de personas. Ese grupo de personas, entre paréntesis, son llamados potenciales clientes. Dentro de este proyecto de inversión tenemos nuestro estudio de mercado. Cuando estamos hablando del estudio de Profe, mercado, ¿sí? disculpa, se congeló la pantalla. Se quedó en esa frase del momento ideal. Ah, ya. Bueno, perdón. Un segundito. Ujú. Ahí están viendo. Ahí sí. Bueno. Dentro de lo que es nuestro plan de inversión, tenemos nuestro estudio de mercado. Nuestro estudio de mercado hace referencia a la famosa investigación de mercado, que no es otra cosa que, o sea, que una actividad de recolectar información, la mayor cantidad que se pueda, con el fin de hacernos una idea sobre la viabilidad o no de nuestro proyecto. Teniendo en cuenta que si esa investigación de mercado que nosotros realizamos nos dice que es viable, pues continuamos. Si es que esa investigación de mercado nos dice que no vamos a tener la aceptación de una gran parte del mercado, entonces no continuamos. Pero para poder determinar eso, nuestra investigación de mercado consta de dos grandes análisis. Uno de ellos es el análisis de consumidores. ¿Qué nos quiere decir eso? Que el análisis de consumidores hace referencia al comportamiento de nuestros potenciales clientes para poder detectar sus necesidades de consumo, entre paréntesis, de compra. ¿Qué quieren? Y la forma de satisfacerla, averiguando sus hábitos de compra, que para ellos tenemos que tener en cuenta el lugar, momentos, preferencias, etc. El objetivo final de todo esto es aportar datos que permitan mejorar las técnicas de mercado para la venta de un producto o de un servicio, una serie para una serie de productos que cubran la demanda no satisfecha de los consumidores. Es decir, cuando nosotros hagamos nuestro análisis de consumidores, nosotros lo hacemos para saber dónde el cliente le gustaría adquirir esos productos, cómo está compuesto el tiempo de nuestro cliente, si es que lo adquiere después, entre semana, fines de semana, después del trabajo, etcétera. Si es que tienen, qué tipo de nivel de ingreso tienen, cuál sería una edad promedio que tienen entre uno y otro. Es decir, vamos afinando nuestra lanza, como se dice, determinando a qué tipo de clientela yo quiero acceder. Continuando, una vez que yo ya determine o obtenga algún resultado de nuestro análisis de consumidores, ese resultado me va a dar nuestro segundo punto, que forma parte de nuestro estudio de mercado, que es la estrategia.
La estrategia no es otra cosa que un conjunto de actividades, de acciones, mejor dicho, que nos estarían sirviendo para poder llegar a nuestro objetivo. Justamente, basándonos en los objetivos, recursos, estudio de mercado y de la competencia, podemos definir una estrategia, la que sea más adecuada para la empresa. Toda empresa optará por dos tipos de estrategias posibles. Una de ellas justamente es lo que estuvimos hablando, que es lo que ocurre en nuestras licitaciones. Liderazgo en costos. Consiste en mantenerse en los primeros lugares de la lista a nivel competitivo a través de aventajar la competencia en materia de costos. Es una estrategia mundialmente usada, mundialmente reconocida, pero así también mundialmente está sufriendo ciertos cambios. ¿Por qué? Porque según estudios, hoy en día los consumidores no optan por lo que por lo más barato, sino optan por el producto que realmente va a satisfacer esa necesidad que tiene. Y para ello ponen en una balanza costo-calidad y la balanza se está inclinando hacia la calidad que uno tiene, que uno desea, mejor dicho. Luego tenemos la estrategia de diferenciación. Consiste en crear un valor agregado sobre el producto ofrecido para que éste sea percibido en el mercado como único, pudiendo ser el diseño, imagen, atención al cliente, entrega a domicilio, etc. Un ejemplo que tenemos para esto es, yo le observo a la competencia, por lo mínimo tengo que quitar un producto igual de bueno de los que ya están en el mercado. Pero si quiero obtener algo más, necesito hacer algo diferente. De ahí la estrategia de diferenciación. Por ejemplo, las tres compañías telefónicas. Tigo prácticamente es la que lidera el mercado. Por ejemplo, en su producto de Wi-Fi, fibra óptica, etc. Ahí también ya la competencia, por ejemplo, ya sea Claro o Personal, que a lo mejor pueden ofrecer la misma cantidad de gigabytes para poder navegar, pero a un precio distinto de lo que ofrece Tigo. O puede ofrecer por el mismo precio una mayor velocidad. Eso es lo que llamamos una estrategia en cuanto a diferenciación. Ahora, cuando estamos hablando de población, estamos hablando ya en términos de investigación de mercado, estudio de mercado. También es conocida como una colección bien definida de individuos objetos que tienen características similares. Todas las poblaciones o objetos dentro de una determinada población por lo general tienen una característica o rasgo en común para ser evaluados. La población no es otra cosa que el conjunto de personas que yo voy a estar estudiando para poder determinar si es que me es rentable o no el producto o servicio que voy a quitar, teniendo en cuenta el mercado al cual quiero acceder. Por ejemplo, la población, si yo quiero obtener o que quiero poner, no sé, un fast food en Luque, la población, es decir, mi gente que yo voy a estudiar, mis potenciales clientes van a ser de Luque. Esa es la población a cual yo voy a querer estudiar. La localización del proyecto, justamente como les comenté, tiene por objeto analizar los diferentes lugares donde es posible ubicar el proyecto con el fin de establecer el lugar que ofrece los máximos beneficios.
Por ejemplo, yo sé que quiero poner en Luque un patio de comida, pero tengo que ver en qué parte, o sea, cuáles serían las alternativas más rentables y viables para poner un patio de comida en Luque. Para ello está la localización de nuestro proyecto. En este estudio de localización del proyecto se debe tener en cuenta dos aspectos. La primera de ellas es la macrolocalización, la cual consiste en evaluar el sitio que ofrece las mejores condiciones para la ubicación del proyecto en el país o en el espacio rural, urbano de alguna región. Y la microlocalización, que es la determinación del punto preciso donde se construirá la empresa dentro de la región, y esta se hará con la distribución de la instalación en el terreno elegido. Es decir, cuando estamos hablando de las macrolocalizaciones, si no me es rentable el Luque, bueno, puede ser en la parte de Areguá, San Bernardino, Alto, Emboscada, etcétera. Es decir, puede ser cualquier punto territorial dentro o fuera del país. Cuando estamos hablando ya de las microlocalizaciones, cuando yo ya detecté que va a ser en Luque y ya detecté que va a ser en el microcentro del Luque. Entonces yo vuelco el estudio de mi población en ese sector como para poder determinar si sería rentable o no, si tenía la aceptación o no, como para poder ir viendo también todo lo que hace referencia a las instalaciones. Chicos, por el día de hoy llegamos hasta acá, nos sobran un minuto. Como les dije en un principio, yo esta semana, lo que resta, voy a estar haciendo la aprobación de los temas y grupos en el campus de manera general, como para que puedan proseguir con su trabajo. Cualquier tipo de consulta yo le voy a estar contestando como hice ya con algunos. Lo único que les pido es que me tengan un poco de paciencia porque entre semana me es un poco complicado con el tema laboral. Yo sé también, igual que a todos. Si es que no tienen ninguna consulta, nos estaríamos viendo la próxima semana. ¿Consulta que tengan? No, profe. No, Bueno, profe. No, 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 profesor. no, profe. perfecto, nos vemos la próxima Profe, semana. Sí. profe, ¿vos tendrías un ejemplo o alguna planilla de ejemplo que, qué sé yo, de inversión o de una proyección de alguna empresa que nosotros podamos guiarnos también de repente? O sea, las planillas que estaríamos utilizando son las mismas planillas que utilizaron en formulación, Ah, ok, ok, que genial. serían las 13 las 13 planillas, ya toda formulada. Ok, genial, profe, eso no más era. Dale, perfecto. Profe, Sí, yo tengo una pregunta. sí. ¿En cuánto tiempo más tardar vamos a tener la respuesta o sea, el ok de los grupos? No pasa esta Viste que tenemos semana. que comenzar ya y por eso. No, no pasa de esta semana. Dale, profe. Bueno, perfecto. Quedamos así. Nos vemos la próxima. Chau, chau.